Hola, hoy estamos con Raúl Ramón, director del Poderoso Victoria, y hoy vamos a hacerle algunas preguntas acerca de la exhibición en México, su evolución, los pros, los contras. En ese caso, cuando compartes exhibición con cines y salas, cines y las plataformas, Ajá. ¿cómo se maneja ese porcentaje? Estas plataformas te dicen, no, pues vamos a reducir el tiempo, las pantallas, o ¿cómo se maneja eso? Sí, claro, se negocia todo. Nosotros, por ejemplo, no teníamos un contrato con ninguna plataforma cuando estrenamos nuestra película, pero el distribuidor, que en nuestro caso fue Cinépolis Distribución, ya tiene un convenio con algunas plataformas, ¿no? Porque Cinépolis, al distribuir 5 o 10 películas, entran dentro de un paquete, ¿no? Le dicen a la distribuidora, en el caso de nosotros Amazon Prime, oye, mira, estas son las 10 más taquilleras que hemos tenido en este semestre. Y mira, por ejemplo, esta película hizo 10 millones de pesos en taquilla, esta hizo 20, esta hizo 30. Y entonces ya tienen un tabulador, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, Cinépolis nos apoyó dejándonos más semanas en el cine para llegar a un mejor deal, por ejemplo, con Amazon, ¿no? Ya para meternos Exacto, para meternos en un tabulador más arriba de donde estábamos en las primeras semanas. Entonces ahí Netflix, por ejemplo, Cinépolis nos dejó otro mes para que llegáramos a cierto monto y entonces nos beneficiara la distribución con Amazon Prime. Ese es nuestro caso, ¿no? Pero hay muchos otros proyectos en donde la plataforma es la que te dice, la plataforma es la dueña de la película y entonces te dice, bueno, para que podamos competir por el Ariel o por el Goya o por el Oscar, necesitamos estrenar en salas de cine, por lo menos en estos países. Entonces vamos a agarrar tu película y la vamos a poner en salas de cines, pero no nos interesa el negocio, sino cumplir con el precepto de estrenar en salas de cine comerciales. Entonces, en lugar de ir a 1200 salas, como fue mi caso, con que estrenes en 30 salas en España o con que estrenes en 50 salas en México, ¿no? Así como por cubrir ese precepto, y estás 3, 4 semanas como máximo y para afuera, ¿no? Y de hecho se han dado cuenta las plataformas que es mejor negocio muchas veces publicitarte estrenando en salas de cine y después yéndote a la plataforma, que si vas directamente al catálogo, ¿no? Porque muchas veces la cobertura que tienes por estar en las salas de cine, de que tantos millones de personas se entren a las salas y vean el corto de tu película, el tráiler, o vean el póster, es mejor publicidad muchas veces que irte directamente al catálogo de Netflix. Sí, claro, porque estás en el catálogo, estás viendo en Amazon y dices, mira, esta la vi anunciada, o exacto, la quiero volver buscas, a ver. la prefieres. Sí, claro. Que si llegas y ves 10 títulos nuevos y si no te gusta el género o si no conoces al protagónico que está en la foto, pues ya estás en desventaja. Por ejemplo, en tu película están grandes exponentes del cine mexicano, ¿no? Como lo es Damián Alcázar, es Joaquín Cosío, Edgar Vivar. En ese caso, con esos valores de producción, la distribución es mejor el deal de distribución por esos valores, ¿o cómo funciona? Sí, tener a Damián Alcázar en el póster, a Joaquín Cosío, a Roberto Sosa, sí, te mejora mucho lo atractivo que se le hace al público por verla, y al mismo tiempo a las distribuidoras se les hace atractivo, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque piensan que ha de ser una mejor película, ¿no? Para que estén involucrados estos actores, pero la verdad es que ninguno de ellos es taquillero, ¿no? Ni siquiera me viene a la mente Diego Luna, me viene a la mente Gael García, ninguno es taquillero, o sea, ninguno es garantía de que va a haber
100,000 personas formadas esperando para ver tu película. El último actor taquillero que creo que ha habido en el cine mexicano es Eugenio Derbez, ¿no? Película que estrenaba, película que era un hitazo de taquilla, y aún así la última que hizo en México, Radical. Fíjate que esa película no es mexicana, es producción gringa, pero bueno, pero la última que hizo, la de El complot mongol, así apoyada por IMCINE, etcétera, etcétera, fue un fracaso de taquilla, ¿no? Sí, la de Radical es está él involucrado en la producción y todo eso, y fue una película bueno, hecha también para plataforma, pero bueno, muchísimo más atractiva que la última que había hecho, ¿no? Eso es a lo que me refería, que no hay garantía, pues, a diferencia de películas americanas en donde ponen a Tom Cruise o ponen a Tom Hanks o ponen a Brad Pitt, que ya sabes que la gente va a ir a las salas de cine y garantizar por lo menos un ingreso que ya tienen también muy calculado en el tabulador, ¿no? Sí, pero claro. por eso cobran lo que cobran estos amigos. Una buena feria. ¿Cómo se maneja eso de estrenar en sala de cine para poder ir a festivales? No, al revés. Más bien, primero vas a los festivales. Los festivales no te reciben tu película si ya se estrenó en los cines. Es al revés. Los festivales quieren tener estrenos. Quieren películas que no se han visto en otro festival. Quieren ser ellos los que las estrenen. Entonces, por eso ocurre que yo, por ejemplo, estrené aquí en Guadalajara y ya no pude estrenar después en Los Cabos o en Guanajuato. Y como Cinépolis tomó nuestra película, de hecho cerramos la distribución cuando estrenamos aquí en Guadalajara y ganamos el premio del público, pero al año siguiente estrenamos la película en el Festival de Morelia porque pertenece a Cinépolis, ¿no? Nos dio más el favor que el hecho de que estuvieran muy contentos con poner una película que ya se había estrenado el año pasado en Guadalajara, ¿no? Me gustan mucho los festivales, ¿no? Como que compartir. Sí, hay mucha rivalidad. Rivalizan mucho los festivales. ¿Cómo es el acercamiento a una exhibidora? ¿Cómo se maneja eso? El exhibidor son los cines. Ellos no se acercan a ti, es la distribuidora. En el caso nuestro, Cinépolis Distribución es una empresa independiente de las salas de cine, pero pertenecen al mismo corporativo, pero más que nada por aclarar el término, ¿no? Sí. Pues básicamente pasa de dos maneras. La primera es que tú estás en un festival y la gente que compra películas o que compran contenido van a los festivales, los invitan, les pasan a la alfombra roja, les pagan su avión y todo lo demás, y ellos van a buscar contenidos que exhibir, no que distribuir, disculpa. En nuestro caso, Cinépolis ya había visto, una semana antes de que estrenáramos en Guadalajara, ya habían visto la película en México, en la Ciudad de México, en una exhibición privada que tuvimos, y les interesó mucho la película, les interesó mucho, fue como su película más querida del año. Le dieron un trato muy bonito, a nosotros también nos dieron un trato muy benévolo y nos dieron un muy buen deal respecto a otras películas. Y bueno, eso nos benefició mucho. Ahora también se da que una vez que ganas en los festivales o una vez que ya es conocida tu película, entonces, bueno, se juntan y te mandan ofertas y te llaman por teléfono, hay reuniones, hay screenings privados, que es también algo que hicimos nosotros con las plataformas. Ahora, la ventaja de que Cinépolis nos haya seleccionado es que pues son una maquinaria, ¿no? Son toda una maquinaria en la que ellos ya tienen prevendidas un paquete de 10, 12, 15 películas al año con Aeroméxico, con Televisa, con distribuidores en Estados Unidos, como el caso de ViX, que es el nuestro, con Amazon Prime. Es decir,
desde que toman tu película ya está garantizada una distribución, por lo menos para los próximos 7 años, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Sí, claro. Ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, estamos a un año de que estrenamos la película en salas de cine, ya llegamos al punto de equilibrio, es decir, que lo que se invirtió en publicidad viene, lo que nos dieron de anticipo de distribución, lo que se gastó en premiers, lo que se gastó en viajes para hacer esa promoción, ya se amortizó respecto a la inversión que hizo Cinépolis y el dinero que entró en taquilla. Entonces, a partir de este año, nosotros ya empezamos a ver utilidad y a recuperar nuestra inversión. Pero obviamente que el distribuidor es el primero que recupera. Claro. El primero que recuperó dinero fue el cine, o sea, el exhibidor, ¿no? Entonces, exhibidor y distribuidor cobraron antes que yo. Y se cobran a los chinos lo primero que se había invertido, ¿no? Y sin embargo, así es como funciona. El gran problema que tenemos a nivel global, no nada más en México, es que de alguna forma pues todos terminamos trabajando para las plataformas. Todos terminamos siendo empleados de las plataformas de alguna forma, porque quien realmente se lleva la mayor parte del negocio siguen siendo las plataformas, ¿no? Entonces, ahorita hay una gran discusión y de hecho parte del tema de la huelga que hubo en Hollywood el año pasado tenía que ver con este tema, ¿no? De que no había una distribución pareja, que sigue habiendo, tú consigues la financiación de tu película, tú consigues apoyos del gobierno, sponsors, marcas que patrocinen tu película, etcétera. Y a la hora de la hora, la plataforma o las plataformas son las que te ponen un tabulador y dicen, yo te voy a pagar tanto por tu película aunque haya costado 3 veces más, ¿no? Y entonces es cuando te quieres volver loco, porque dices, oye, pero mi película costó 50 millones de pesos, ¿cómo es que me quieres dar una tercera parte de eso, no? Y lo peor es que las películas mexicanas están dentro de esa categoría como de la caja de cine latino y no hay más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que solamente pactamos nuestro territorio con Cinépolis en América, estamos moviéndonos por todos lados para distribuir en España, que ya lo hicimos. Vamos a estrenar el próximo mes en mayo en China, ¿no? Entonces, bueno, todos esos tienes que moverte a distribuirla en todos los territorios en donde le resulte atractivo con el ánimo de recuperar tu inversión, ¿no? Claro. Y entonces los contratos que se firman te da esa apertura a poder exhibirla en otros países. Sí, bueno, tienes que ponerte muy abusado. De haber sabido, hubiera preferido no distribuir con Cinépolis en Estados Unidos, porque me dieron un deal muy malo respecto al que yo ya hubiera conseguido. Yo hubiera conseguido, por ejemplo, a mí me ofrecieron un deal para distribuir en plataforma en Estados Unidos y tuve que declinar a pesar de que no me convenía porque ya había firmado yo con Cinépolis y Cinépolis ya tenía un deal, les dicen fixed deal a esos contratos en los que te dicen no importa que esté Superman o Damián Alcázar en la película, en el póster, yo te voy a pagar tanto. Y ahí estábamos en una enorme desventaja, ¿no? Ahí sí nos afectó mucho. Pero bueno, es un aprendizaje nuevo, ¿no? Si me preguntaras el día de hoy o la siguiente película que vamos a producir, no la distribuiría yo con Cinépolis o no la distribuiría yo con un deal en Estados Unidos con el mismo distribuidor de México, ¿no? O, por ejemplo, si tuviera otro distribuidor diferente a Cinépolis, tampoco le daría el territorio de Estados Unidos o tampoco le daría todas las Américas, porque, por ejemplo, en nuestro caso en Cinépolis, solamente después de la pandemia, Cinépolis se contrajo mucho en América Latina. Entonces, la distribución en el Ecuador, Salvador, Guatemala y hasta Panamá, incluyendo Colombia, hasta Colombia, fue muchísimo más pequeño de lo que había sido antes de la pandemia. Entonces, a nosotros nos hubiera convenido mucho, por ejemplo, solamente cerrar con Cinépolis solamente México, el territorio de México.
y nos hubieran dado nos hubiera rentado mejor que toda América Latina, que no lo puedo salir a vender porque ellos ya tienen ese fixed deal que te estaba hablando hace rato. Ahora, por ejemplo, el territorio que tenemos todavía que pertenece, que es nuestro territorio, es Brasil, y nuestra distribuidora de ventas está moviéndose para ver si podemos entrar a Brasil. Oye, ya para ir cerrando, ¿tú ves alguna alternativa o alguna solución ante este problema que tiene la exhibición aquí en México? Sobre todo más como de cine independiente, de la poca exhibición o las pocas salas que se les da. Mira, una vez estuve hablando con un amigo mío, director, Alejandro Springal. Él fue el primero que hizo una película con Eugenio Derbez. Él produjo una película que se llamaba No eres tú, soy yo. Y es una película que en su momento, te estoy hablando hace 15 años, una cosa así, hizo una película que se llamó esta de No eres tú, soy yo, que era un remake de una película argentina. Y esa película generó 200 millones de pesos en taquilla. ¿No? Fue el debut de Eugenio Derbez en cine. Y después de ahí lo agarraron como de cochinito dorado a Eugenio. Y Alejandro Springal me contaba la anécdota y me dijo: el que tiene la taquilla es el que tiene el sartén por el mango, ¿no? Si tú haces historias que atraigan a la gente al cine, entonces tú puedes poner tus condiciones, ¿no? Y es un poquito lo que apuesto yo con contenidos como el que hice del Poderoso Victoria, que tuviera muchos valores de producción, que fuera una película familiar, que tuviera a estrellas del cine mexicano, y que fuera en dirección opuesta hacia donde va la tendencia del cine mexicano de hacer películas de migrantes, de películas de narcos, de películas de secuestros, de películas de corrupción, ¿no? Entonces yo iba hacia un contenido más universal. Disney estuvo interesado en la película, es decir, es más de ese corte, ¿no? Y no lo hice por una cuestión comercial, lo hice porque realmente es el tipo de cine que a mí me gusta, del que me hace sentir orgulloso producir, ¿no? Un cine que puedo compartir con mis hijos, que puede ver toda mi familia, un cine del que me sienta orgulloso. No porque no sea interesante hacer películas de otras historias, pero sí que si ves que toda la industria mexicana del cine va en esa dirección, uno tiene que ir en dirección opuesta. Entonces yo creo que la única vía que tenemos es el hacer un cine más universal, que se vea no nada más en México, sino que lo quieran ver audiencias de otros países. Por ejemplo, en Japón estamos muy cerca de cerrar la distribución, y en Japón, en el Festival de Tokio, ganamos 6 premios. Digo, algo estamos haciendo bien en ese sentido de hacer películas que no solamente se vean en la Ciudad de México y alguna que otra ciudad de nuestro país, sino que sea cine que pueda romper las fronteras, ¿no? Claro, es algo más universal. Bueno, creo que sería todo por esta ocasión. Quiero agradecerte mucho por tu tiempo y sería todo. Muchas gracias, muy amable por la entrevista. Bueno, hoy estamos aquí con Asael, él es gerente de Cinépolis Centro Magno, pero los dejo con él para que él se presente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Asael Martínez López y pues un gusto saludarte. ¿Qué ventajas ves que una película se exhiba primero en el cine y después ya sea en plataformas físicas o digitales para una película mexicana? Digo, a lo mejor ahorita un poco de contexto. Después de pandemia, pues sí, tuvimos varios estrenos que primero fueron en la plataforma y la mayoría únicamente fueron en plataforma y no salieron en cines. Pero poco a poco con los años, ya 4 años, en el último año ya ha habido más estrenos que primero se hacen en el cine y posterior en plataformas. Entonces, la ventaja que yo miro, bueno, dentro de los complejos de cine,
es de que, bueno, ahorita la gente ha tomado la confianza de seguir y seguir viniendo al cine en vez de a lo mejor estar en casa, porque pues bueno, la gente buscaba salir, entonces por lo cual a veces se enteran mejor de los estrenos, sobre todo gente a lo mejor mayor, se estrenan de los estrenos en cine, en cartelera, por los anuncios que hay aquí exhibidos físicamente a comparación de las plataformas. Por ejemplo, hemos visto siempre que en las carteleras de cine, por ejemplo, de 10 salas que hay, a veces 8 son películas norteamericanas, si acaso a veces una extranjera, que por lo regular es francesa o española, y a veces una mexicana, y las mexicanas duran 1, 2 semanas. Cuando es muy exitosa una película mexicana, llega a estar un mes. Ya cuando es así como un fenómeno es mes y medio. ¿A qué crees que se deba esa preferencia del público hacia el cine de otros países que al cine nacional? Bueno, evidentemente, aparte la gente o los cines se basan uno en la asistencia, ¿no? Como mencionas, si la película es muy taquillera en la primera, segunda semana, pues evidentemente eso nos da un anuncio un poco verde de que en la tercera y va a ser una cuarta semana también. Son la asistencia y sobre todo, pues en esos últimos días, realmente, bueno, hemos tenido muy pocas películas, en este caso, nacionales, en el sentido de que han sido taquilleras. Pero realmente, por ejemplo, a veces sí no se le da tanta importancia o a lo mejor no tanta difusión como a lo mejor debería ser, pues que sería lo ideal en este caso para que se pueda exhibir en su país, mencionabas. Por ejemplo, para que una película sea exhibida en el cine, ¿ustedes piden algún tipo de requerimientos? Porque veo que se exhibe muy poco cine, a lo mejor es porque no todas cumplen con esos requerimientos que ustedes piden, o porque no hay un acercamiento de parte ya sea de las distribuidoras o de los productores mexicanos. ¿A qué crees que se deba esta falta de, pues ahora sí que de películas en cartelera? Sí, evidentemente, bueno, sabemos que cuando hay películas, sobre todo que las distribuidoras son pues de renombre, en este caso como norteamericanas que mencionabas, evidentemente, aunque la película sea mala, se va a exhibir a lo mejor inclusive hasta en un 50% de la capacidad, ya sea de un complejo de cine o del total de las salas. Y en este caso, a veces, lamentablemente, no ha habido tantas películas, por mencionar, independientes, o que a lo mejor la distribuidora no tenga como mucha popularidad. Pero realmente, bueno, también ha habido películas que el mismo, bueno, Cinépolis, su misma distribuidora se ha encargado de difundirlas, principalmente en todos sus complejos de la República Mexicana, y ha sido como de gran ayuda para algunas casas productoras que son que están iniciando, independientes, o que son sus primeros proyectos. Y digo, ha habido el apoyo, pero siento que a lo mejor se le puede brindar un poco más el apoyo, pues, a todas esas personas. Por ejemplo, bueno, nosotros que leemos los anuarios de Incine, a veces vemos que hay producciones de 200, 300 películas al año, incluso en años muy buenos, pero al cine llegan muy pocas. Muchas, de hecho, saltan de la preproducción directamente. Antes se hacía formatos físicos, ya no tanto porque ha bajado mucho la venta en formatos físicos, pero saltan a streaming y muchas veces tú las encuentras porque estás bobeando en el streaming. ¿Tú crees que esa falta de exhibición en cine afecte a un futuro consumo de la película en redes sociales, en plataformas de streaming? ¿Crees que el público aún así las conocería menos que si se exhibieran en cine? Pues digo, evidentemente toda persona que tenga acceso a en este caso plataformas digitales o a internet, pues evidentemente sería y es más fácil enterarse, no sé, de las producciones, sobre todo, bueno, la gente que es realmente cinéfila. Aparte, bueno, de que buscan qué películas, o a veces tienen como a lo mejor alguna distribuidora en especial de su gusto, ¿no? Pero realmente en este caso siento que la gente a lo mejor sí puede perder un poco el interés. O sea, lo que yo veo y desde mi perspectiva dentro aquí de un complejo es de que el cine es como exhibirla, es como una plataforma para que la gente se entere, aunque no la vea aquí, pero probablemente sepa y diga, bueno, ¿sabes qué? Me voy a esperar y a lo mejor en un mes ya está en una plataforma, ¿no?
pero de alguna manera se enteran primero por la exhibición que está en cines, aunque sea primero exclusiva, y después saben que a lo mejor pueda caer en una plataforma y tiempo después. Y no sé, realmente siento que sí le ha dejado de dar un poco de importancia a la gente a películas, bueno, sobre todo nacionales, que es lo que mencionabas. Por ejemplo, después de pandemia, ¿sientes que ha habido una reducción importante en el número de personas que asisten al cine? ¿O sientes que pospandemia y prepandemia y pospandemia ya fueron números parejos? ¿Crees que hubo algún tipo de afectación por el streaming? Por la pandemia y por el streaming, claro que sí. O sea, hubo un grado de afectación para que la asistencia fuera al cine, ¿no? Evidentemente, antes de pandemia, venía, o sea, muchísima gente, ¿no? Pues hablando ya mejor de cifras, post pandemia sí bajó a un 50% de asistencia de lo que normalmente se veía hasta el año 2019. En este caso, por ejemplo, si en un día se atendían 6,000 personas, ahora el tope máximo que se ha llegado en promedio son 3,000 personas post pandemia, y sobre todo porque, bueno, sabemos el auge que tuvo las plataformas digitales, en este caso de streaming, durante la pandemia, que tomaron gran relevancia. Entonces, sí, no se ha recuperado la asistencia que había en el 2019 o hacia atrás, a la que actualmente pues tienen los complejos de cine en este caso. Imagino que hablamos del cine en general, pero ¿sientes que las películas mexicanas todavía han sido menos vistas que antes de la pandemia, o crees que se ha recuperado a lo mejor un poquito el cine nacional? Siento yo que sí ha perdido un poco de relevancia post pandemia, y bueno, también hablado por la gente o inclusive por comentarios que aquí mismo nos hacen, es de que a lo mejor no ha habido tantas películas de su gusto, ¿no? A lo mejor sí ha traído como mucha asistencia a películas que a lo mejor salen como de su formato, que la gente tiene ya a lo mejor la expectativa de lo que son las películas nacionales o mexicanas, en este caso, que a lo mejor se encuentran que principalmente van a ser como de comedia, ¿no? O sabemos que las tienen solamente catalogadas así. Aunque realmente ha habido como a lo mejor pocas películas o pocos proyectos que se atreven a lo mejor salir un poco de esa zona de confort que la misma audiencia los ha catalogado. Entonces, sí ha habido menos asistencia en este caso a películas en estos últimos, yo creo, en el último año. Bueno, el año pasado la película más taquillero que más éxito tuvo fue Huesera, pero yo escuché varios comentarios de que no en Cinépolis, sino en otros cines, la película estaba incompleta. De hecho, se lo anunciaron a la productora y a la directora y empezaron a ver qué onda. ¿Tú crees que haya algún tipo de sabotaje hacia el cine nacional de los mismos cines? ¿O crees que sí haya un respeto por el cine nacional? Digo, uno quisiera creer que no haya que no exista ningún sabotaje, claro. Sobre todo porque, bueno, pues evidentemente debe haber como una relevancia y un apoyo a los proyectos, en este caso mexicanos. Pero siento a lo mejor yo que si algún proyecto se va a estrenar a la par que a lo mejor una película que ya está desde mucho antes catalogada como taquillera, no sé si se le puede llamar sabotaje, pero el sentido de que puede que se le dé mucho menos importancia, sí pasa, en el sentido de que sabemos, en este caso, inclusive a veces con anterioridad de un año que se va a estrenar la película alguna de Hollywood, por mencionar, sabemos que desde entonces ya nos están diciendo, ya hay publicidad, ya nos están diciendo a lo mejor qué capacidad del cine va a tener horarios. Entonces siento yo que a lo mejor la importancia nace de si a la par se estrena con otra película que, pues digamos, la distribuidora sea pues de renombre.
Entonces, ¿crees que, bueno, por ejemplo, hablamos ya de grandes ligas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, que ellos ya vienen con distribuidores muy pesados, y de hecho ya ellos hasta traen las reglas de ustedes van a ganar tanto como cine, la productora va a ganar tanto y el director tanto? ¿Tú crees que ese mismo trato hay con el cine nacional, sobre todo con cineastas que es su ópera prima, o bien son producciones totalmente independientes, que digamos que no son producciones de 25, 30 millones de pesos, hablo incluso producciones de 1 millón de pesos, acaso menos? ¿Tú crees que ese trato sea equitativo? Pues bueno, realmente no creo que sea equitativo, porque digo, a lo mejor mencionándolo un poco más, comparando tal vez, o sea, de la asistencia que regularmente tiene una distribuidora y otra, a lo mejor, por ejemplo, sí es equitativo en el sentido de tal porcentaje para a lo mejor la casa, el director o en sí el cine, pero a lo mejor, bueno, sabemos que en mucho menor cantidad, ¿no? O sea, evidentemente a lo mejor los porcentajes sí son muy bajos a comparados con una película súper taquillera, ¿no? O sea, que inclusive antes se sepa, pero siento yo que hay un grado de importancia importante que no se le da. Evidentemente los porcentajes sí siento yo que no es equitativo. Bueno, algo que está pasando un poco en el cine, muchos dicen que el futuro de las películas es ya el streaming, que el cine poco a poco va a ir desapareciendo, pero si nos remontamos un poco al pasado, el cine ha sobrevivido a las VHS, beta, DVD, Blu-ray. ¿Tú crees que el cine vaya a experimentar algún cambio drástico para que pueda sobrevivir? ¿Tú le ves algún futuro al cine, a los cines en general? Digo, desde que empezó pandemia y pasaron 2 años y que bueno, duramos alrededor de 8 meses cerrados y después solamente abrimos 1 mes y después otra vez se cerró porque no era como de primera necesidad, evidentemente. Sí, cobró relevancia el sentido de que a lo mejor, ¿sabes qué? Sí va a decaer mucho en el sentido de asistencia, ¿no? Y a lo mejor pues uno como empresa lo ve que dicen, ¿sabes qué? No va a estar como muy vigente para que la gente vaya, evidentemente, ¿no? Al cine. Y en este caso siento yo que sí va a cobrar un cambio significativo en el sentido también de cómo están adaptados los cines. En este caso, streaming, plataformas estrenan sus películas y evidentemente en los últimos 2 años han habido acuerdos para que primero se estrenen aquí, aunque se vayan a ir directamente a plataforma 1 o 2 semanas, pero con el fin de que también, o sea, las distribuidoras colaboren para que haya un poco más de asistencia, ¿no? Y sobre todo pues para ver cómo va a funcionar a lo mejor en los 5 o 10 próximos años, en el sentido también, por ejemplo, de que evidentemente todo también se está digitalizando en los cines. Evidentemente a lo mejor va a haber un poco, sí, digamos, de recorte personal, que en este caso a lo mejor se va a sustituir con tecnología, que pues se pretende que pues en un futuro, digamos, yo creo que a mediano plazo, por ejemplo, no existen las taquillas, ¿no? Más que sean solo automatizadas. Y a lo mejor un tanto, evidentemente, se puedan ahorrar algo en el sentido de personal, por lo mismo que a lo mejor ya se están buscando como las soluciones de cómo pueda, digamos, sobrevivir ante ya la pandemia y ante a lo mejor la relevancia que sí va a cobrar de las plataformas digitales. Ok, el año pasado una de las películas más esperadas obviamente fue Huesera. ¿Tú has visto la misma expectativa en alguna película este año, en lo que va del año? En lo que va del año, hablando del cine nacional, ¿no? Sí. Pues tenía una expectativa, digo, la gente tenía una expectativa diferente en este caso. La película, hablando, bueno, como complejo, y no sé si a nivel nacional, pero que cobró relevancia, inclusive no en las primeras semanas, sino hasta después, y por lo cual duró pues más semanas o más tiempo en los cines. Recuerdo que fue la de... Ay, espérame que se me va el nombre. Yo, por ejemplo, en los cines... De Mónica Duarte.
por ejemplo, en el cine norteamericano fue Poor Things y cosas así. Ajá. ¿Crees que las entradas que tuvo esa película fueron las mismas que el año pasado tuvo Huesera, o fueron más o fueron menos? Fueron más, inclusive porque, bueno, desde que llegan al cine, sobre todo esos títulos que mencionaste, ya llegaban con la publicidad, del sentido de que eran nominadas y de que probablemente iban a ser ganadoras. Entonces, siempre pasa que cuando esos títulos están nominadas y ganan sobre todo varios premios, pasa el evento, no sé, en este caso de los Oscar, y cobra más relevancia en asistencia, porque pues la gente, aparte, bueno, si no ha visto la película, en este caso quiere ver la película para ver si realmente se merece tales premios, ¿no? Entonces, aunque por ejemplo en este caso de Pobres Criaturas, mencionando ejemplo en específico, antes del evento tuvo mucha asistencia, porque bueno, aparte se creó la expectativa de que solamente iba a estar, solo había como 1 o 2 horarios. Entonces todos se llenaban, no alcanzaba la gente, entonces veían, no, pues se está llenando muchísimo. Ya después, una semana después, se abren más horarios, y evidentemente cuando ya pasa el evento, se abren inclusive, en este caso a lo mejor de 19 salas, en 4 o 5 salas, que a lo mejor no son tantas o ni siquiera son el 30-40% del cine, pero con más horarios. Y en este caso, pues trayendo mucha asistencia en lo que fue todavía la semana pasada. Fuera de las grandes taquillas de Derbez, de Guillermo del Toro, de los grandes nombres del cine mexicano, ¿tú crees que ha llegado una película independiente mexicana con una campaña publicitaria tan fuerte como una hecha por ellos o bien por el cine estadounidense? ¿Crees que haya o vaya a haber una película que tenga ese peso publicitario? Realmente siento, bueno, y a lo que sé de los próximos estrenos, no hay ninguna que sea como tan independiente o de bajo costo, digamos. Sí siento yo como que la mayoría ahorita sí son digamos de renombre o de distribuidoras pues más grandes, pero bueno, a lo que sé en este año, inclusive por ejemplo si llega a salir un proyecto así, que a lo mejor digamos no tenga como tanto presupuesto, que es más independiente o que es a lo mejor una buena prima, se sabe inclusive ya hasta el momento que va a salir, a diferencia de los demás títulos que realmente la publicidad llega muchísimo antes. A lo mejor llegan los pósters y después vuelven a cambiar póster y vuelven a cambiar ya cuando se estrena. Entonces lamentablemente sí, no le dan tanta importancia en la publicidad, hablando específicamente de eso, para que a lo mejor si saben que la distribuidora o que es algo independiente, pues mínimo tenga la publicidad desde antes, para que a lo mejor pueda tener más audiencia ya cuando sea el estreno. Bueno, por último, para los que estudiamos cine y vamos empezando desde el puesto que tú ostentas, ¿qué consejos podrías darnos para acercarnos a ustedes o acercarnos a algún distribuidor para que, bueno, a lo mejor no podemos tener el peso que tienen ya los grandes cineastas, pero ¿qué podríamos hacer para que nuestros proyectos empiecen a aparecer en salas de cine? Justamente, bueno, recuerdo que el año pasado también se acercaban para ver, primero como renta de sala, y ellos exhibir su propio contenido a ciertos invitados, sobre todo, o sea, para que esos ciertos invitados conozcan su proyecto, eran varios productores y cosas así. Pero bueno, realmente, por ejemplo, sobre todo les aconsejo que eso no se ve directamente con los complejos, sino, por ejemplo, en los complejos sí te pueden dar como contactos en el sentido correos electrónicos o algún teléfono para que se acerquen con las personas indicadas, en este caso desde corporativo, ya sea de cualquier cadena de exhibición de películas. Y realmente siento yo, y lo que se tiene que hacer, digo, lamentablemente, es insistir mucho, porque realmente a veces no se cuenta con el apoyo suficiente, tanto a lo mejor de personas que puedan realmente apoyarnos, ¿no? Y insistir mucho, y sobre todo, bueno, así como a lo mejor en otras cosas, no darse por vencido, ¿no? Porque realmente también, si ustedes creen en su trabajo, si ustedes creen que realmente vale la pena, y bueno, que saben que a lo mejor también se esforzaron mucho, esfuércense para que alguien lo vea y también sienta lo mismo que ustedes.
porque realmente sé que también ustedes le echan muchas ganas, el empeño, o sea, que le invierten a esos proyectos, aparte de, bueno, de tener el gusto por el hecho de lo que están estudiando, pues es simplemente insistir y creer en ustedes, porque realmente sabemos que si uno no cree en nosotros, pues de primera instancia, ¿quién más lo va a hacer? Entonces también a lo mejor contagiar esa misma energía a otras personas y que realmente crees en tu proyecto, siento que a lo mejor pueden lograr muchas cosas, a lo mejor no en un corto tiempo como quisiéramos, pero sí a lo mejor plazo máximo de un año, no sé. Y digo, espero que tengan realmente la importancia todos los cineastas que son independientes o estudiantes que tienen la aspiración a crear, en este caso, pues es no tirar la toalla. Bueno, sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, Lo agradezco mucho. Que les haya servido mucho. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el podcast del colectivo 24XS, presentando aquí al diseñador de producción, productor, Alex Briceño. ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. Vamos como ya cuando tenemos el producto, ya tenemos el cortometraje, ya tenemos la película, ¿cómo es el acercamiento a una distribuidora para que pueda empezar la exhibición del producto? Pues, o sea, generalmente los cortometrajes tienen varias plataformas de distribución, y una de ellas son los festivales de cine, otras de ellas son plataformas de internet y otras son televisoras, ¿no? Generalmente no hay pues como el medio del cine como tal que distribuya cortometrajes, a excepción de aquellos cortos que compiten, no sé, por ejemplo, el Tour de Cine Francés generalmente siempre selecciona determinados cortometrajes para en este tour estarlos exhibiendo, pero generalmente en cine no hay un espacio para cortometrajes, para películas sí, para largometrajes sí es un poquito más amplio la distribución de esto. Y como tal no hay terminando un producto audiovisual, lo primero que debes de hacer es ver hacia dónde apunta ese cortometraje, cuál es su género, para entonces saber hacia dónde lo vas a enfocar. Desde la etapa temprana, desde que lees el guión, pues sabes hacia dónde va a ir. Dices, la historia va de terror, la historia va de drama, la historia va para, vamos, como grupos infantiles, grupos étnicos. Entonces, ok, ya vas seleccionando hacia dónde va a ir, ¿no? Si son festivales de estos géneros, entonces comienzas una ruta que tienes ya programada desde antes de producir tu proyecto. ¿Por qué? Porque pues la producción se maneja, son 5 fases, ¿no? Que es el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción y la distribución. Entonces, tu ruta crítica tiene que ir en base hacia dónde vas a distribuir tu proyecto, ¿no? Y también la marca mucho tu desarrollo, es de dónde vas a sacar fondos para producir tu proyecto. Entonces, marcando esa ruta, tú ves vamos, como la vida de estos proyectos, ¿no? Y comienzas a seleccionar hacia dónde va a ir este producto audiovisual, ¿no? Hacia festivales, hacia una plataforma de internet, o si lo quieres o lo tienes pensado para una exhibición de lugares que son culturales, que ahora está también muy en boga la distribución en lugares, recintos culturales, ¿no? Entonces, pues prácticamente es cuál es la vida que le quieres dar a tu proyecto, ¿no? Hacia dónde quieres que se exhiba, es como tú vas a buscar esto. En algunas ocasiones se tiene como mucha, pues no suerte, sino también creo que los proyectos, si son potencialmente vendibles, cuando tú lo exhibes en un festival de cine, hay mercados, entonces hay varios distribuidores por ahí que pertenecen a televisoras, ¿no? Tal es el caso de Domingo, que es una película donde participé como director de producción. Esta película viene de un cortometraje que se llama igual, Domingo, ¿no? Entonces festivalean este cortometraje
y en un mercado de coproducción en Francia, una televisora francesa decide apoyar al cortometraje, comprarlo y exhibirlo en la televisora, ¿no? Entonces, hay varios caminos de cómo distribuir esto. ¿Esto qué hizo? Bueno, pues que se exhibiera en Francia y que tuviera coproductores de Francia para poder después llegar a la película, y toda la postproducción de esa película se realizó en Francia, ¿no? Entonces agarró camino desde la distribución en festivales de cine, el cortometraje, para poder lograr la película, ¿no? Entonces todo depende de cuál es la vida que ustedes quieran darle a los proyectos. Entonces hay algunos casos en los cuales los mismos distribuidores te contactan para poder darle una mayor exhibición al producto audiovisual, ¿no? Sí, y algunas veces, o la mayoría de las veces, tú como productor buscas en los mercados de los festivales a estos distribuidores. Por ejemplo, el Festival de Guadalajara es uno de los más grandes en cuanto a mercados, ¿no? Invita a muchísimos productores, distribuidores, casas productoras que vienen a un mercado por acá en Guadalajara, y entonces en su manual que da el festival vienen todos los nombres, direcciones de correos, teléfonos, y entonces si a ti te interesa distribuir algo, pues entonces vas buscando todo este manual, todo este catálogo donde viene todo este directorio, y pues vas anotando quiénes vienen, si tienen que ver con tus géneros de tu proyecto. Es decir, por ejemplo, me interesa festivalear mi proyecto en Berlín, en Sundance, en determinados festivales. Ok, veo si vienen programadores de allá y entonces los contacto, les presento mi proyecto, ¿sí? Siempre están abiertos a eso van los distribuidores, ¿no? Y a eso también se va a los festivales de cine, a estos mercados. No nada más es a ver cine y a conocer a las personas o a las personalidades, sino también es para hacer un mercado de distribución. Claro. Y específicamente, ¿cuál es la función de un programador? Los programadores se encargan de seleccionar los productos que van a exhibir sus festivales. Los festivales de cine también hay que entender que sí son una plataforma de exhibición, pero también funcionan con dinero. Entonces, yo registro mi producto audiovisual y por ese registro me cobran una cantidad de dinero. Entonces, imagínate, hay 300, 600, 800 cortos que se inscriben, o más de 1000, y te cobran una cantidad de dinero, entonces también ahí forjan dinero. Cada festival tiene su nicho, ¿no? Y entonces los programadores se encargan de seleccionar estos cortometrajes que muy probablemente se puedan exhibir en su festival, ¿no? Y dicen, ok, estos 100 festivales, de estos 1000 que nos dieron, estos 100 festivales pertenecen o tienen una cabida en nuestro nicho de exhibición, ¿no? Van por el perfil que tenemos, porque los festivales pues también tienen distintos perfiles. Entonces el programador se encarga de eso. Y entonces, si por ejemplo tú haces un proyecto y a mí me interesa y digo, como que tiene el nicho, ¿no? Género fantástico. Ok, tiene tu cortometraje cabida, yo te conozco en algún festival y entonces como programador te digo, oye, ¿por qué no metes tu corto a este festival? Te doy una llave para que acceses de manera gratuita o con un descuento y no genere todo este cobro que te comentaba en un principio, ¿no? Entonces los programadores tienen esa función, ¿no? De programar lo que corresponde al nicho de ese festival. Sí, como que van curando el material, ¿no? Sí, digo, hay un proceso de selección, o sea, hay personas que seleccionan estos 1000 cortos o que ya hacen una evaluación, pero antes de, el programador hace esa selección, o sea, dicen, estas son las reglas que debe de tener mi grupo, mi nicho de si es corto documental, si es corto de ficción, si es corto animación. Estas son las características que debe de contener ese corto, ¿no? Y entonces ya de ahí vienen evaluadores que generalmente los festivales seleccionan y dicen, tú vas a ser jurado de esto, ¿no? Pero esa es la función del programador. Sí. ¿Qué tanto impulso le da
los laureles, ¿no? Los llamados laureles, los por ejemplo, mi película se exhibió en Guadalajara, en Morelia, en tal, ¿no? ¿Qué tanto impulso le da a la hora de exhibirse en cines a la película, por ejemplo? Mucho. Todo depende. Los festivales de cine están catalogados como clase AA, clase A, clase B, clase C, ¿no? Entonces, evidentemente los AA son como los top, ¿no? Que dentro de ellos está Cannes, ¿no? Es el AA. O en el cine fantástico, en ese género, está Sitges, ¿no? Entonces, después de ahí se desprenden otros festivales, ¿no? Hay muchísimos festivales en el mundo. O sea, yo tengo una lista alrededor de 1,500 festivales. Pero se dividen en categorías, ¿no? Como les comentaba. Entonces, haz de cuenta, si, por ejemplo, yo decido mandarlo a festivales clase C, pues nada, son festivales súper pequeñitos, que son en pueblitos, que por ejemplo es aquí, ¿no? En Guadalajara podría ser el Festival de Sayula. Y de repente alguien en Alemania dice, en México, en un pueblito con tales características hay un festival, manda su proyecto, hace ese pago. Lo mismo es para mí en Alemania, un pueblito pequeñito, ¿no? Decir, pues me van a seleccionar o quiero mandarlo a Alemania. Y puedo juntar de esos bastantes, ¿no? Hay plataformas a donde tú registras estos proyectos y estas plataformas te van diciendo, tu proyecto es para tales festivales. Entonces, ok, puedes participar, pero estás pagando constantemente una fortuna, ¿no? Entonces, puedes tener hasta 40, 50 laureles en tu poste, pero a lo mejor son festivales de clase C. Y como una distribuidora de cine, pues sabe de estas cosas. Entonces a ellos les interesan los laureles clase AA, clase A, clase B, ¿no? Que son festivales más chonchos, ¿no? Y que ya tienen un jurado que ha participado, que ha hecho películas grandes, ¿no? En cuestión cinematográfica. Entonces sí, o sea, respondiendo a la pregunta, sí cuenta, pero tienes que saber elegir qué tipo de festivales son los que tú quieres para tu proyecto y bueno, y que también estos festivales te seleccionen, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con ese juego de qué quieras, ¿no? Siempre, por eso les comentaba, siempre es importante desde que tú estás desarrollando tu película o tu cortometraje saber qué es lo que quieres hacer con él, ¿no? Y entonces si lo quieres perfilar a un festival clase A, saber cuáles son las características de ese festival, informarte cuál es la cartelera que sacó ese festival, si tu proyecto aplica a esa cartelera o no, ¿sí? Para poder entonces hacer la producción del proyecto. Ahora vamos a guiarnos un poco hacia el problema de exhibición que tiene el cine mexicano alrededor del país. Se comenta que al cine mexicano se le dan muy pocas salas y se le dan muy poco tiempo en pantalla. No sé cómo usted perciba esta situación, si es real o si va cambiando para mejor o para mal. Pues sí, o sea, sí, aunque últimamente, bueno, hay películas que han estado más del mes en cartelera, ¿no? Generalmente, pues tenemos pocos cines acá en Guadalajara o pocas empresas dedicadas al cine, ¿no? Está Cinépolis, está Cinemex, ¿qué otro cine conocen? Tenemos esas dos, ¿no? Y entonces, imagínate, Cinépolis tiene alrededor de, ¿qué será? 170 salas en la República. Entonces muchas veces le da, no sé, una distribución a una película de salir en 20 salas en toda la República por sus primeras 2 semanas, ¿no? Y si en esas 2 semanas no recaba afluencia, y entonces pues le va dando menos salas para su exhibición, ¿no? Entonces todo depende mucho también de cuál es el impacto que se genera, ¿no? Que creo que ese es el problema también más allá de ser malinchismo de películas mexicanas, europeas o hollywoodenses, tiene que ver con que también hay un presupuesto para la publicidad
y la distribución de los proyectos, que no muchas veces se toma en cuenta. Entonces, si tienes una muy buena campaña de publicidad, muy probablemente la gente pueda acudir a salas hasta por morbo, ¿no? Y entonces capturar en las primeras 2 semanas bastante afluencia y ya de ahí quedarse más tiempo, pues. Todo es negocio, ¿no? Entonces lo ven desde los números, más allá del malinchismo, ¿no? Que creo que se confunde bastante eso. ¿Y a qué cree que se deba la poca publicidad que puede llegar a tener el cine independiente mexicano? Justo a los presupuestos, porque pues es un gasto, ¿no? O sea, vamos, puedes hacer películas desde 100,000 pesos, películas, hasta 35, 40, 50 millones o más, ¿no? Pero si haces un mal presupuesto y si no contemplas todas las fases, muy probablemente no vas a tener para eso, ¿no? Sí. Es decir, ustedes ya se enfrentaron a algo así, bueno, a un proyecto de hacer un cortometraje con presupuesto, con un presupuesto determinado, pero a lo mejor solo están contemplando ciertas etapas, no contemplaron una etapa de distribución, ¿no? Y entonces ahí es donde lo van a promocionar, donde lo van a publicitar, más allá de los cafés o de los recintos donde lo exhiban, es hacia dónde lo están proyectando, ¿no? No sé si pensaron en eso o sí, y si tuvieron el presupuesto o destinaron de un pastel del 100% un porcentaje para la publicidad. Y, por ejemplo, hay estímulos fiscales que van destinados a la producción y tengo entendido que hay también para la publicidad. Justo. ¿Cómo son los porcentajes que se le da a un proyecto en cuestión de producción y de publicidad? Generalmente, bueno, hablando de quien da estímulo fiscal para la distribución, se llama Eficine, ¿no? Esta convocatoria es la más grande que tenemos en México, ¿no? Que funciona a través de Secretaría de Hacienda, ¿no? Es una convocatoria abierta donde tú metes tu proyecto, marcas un presupuesto, marcas la etapa para el que lo estás destinando, que es Eficine para la producción y Eficine para la distribución, ¿no? Y entonces pides determinada cantidad de dinero donde no estás incluyendo en la etapa de distribución en ese presupuesto. Solo estás incluyendo parte del desarrollo, parte de la preproducción, producción y la postproducción, pero la distribución no. Entonces, decirte un número, decirte son 100,000 pesos de distribución, pues todo depende del proyecto y repito, de a dónde va o qué vida le vas a dar tú a tu película. Sí. En cuestión de, siguiendo con la publicidad, ¿qué requisitos pide el Eficine para tu producción para que puedan aprobarte ese presupuesto? Justo. Ok, en cualquiera de las dos, tanto en el de producción y en el de distribución, lo que tú debes de tener es prácticamente todo tu proyecto armado para que llegues y digas, ok, yo necesito hacer este proyecto y necesito tantos millones, ¿no? Aquí está toda la parte de desarrollo creativo y aquí está toda la parte de números. Esto es lo que cuesta. Entonces, te pide que le presentes eso, pero aparte te pide que tengas una empresa, ¿sí? Una empresa que haya gestado también otros productos audiovisuales y que tenga solvencia, ¿no? Que tenga un porcentaje. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo al Eficine un 70% de mi proyecto, yo por lo menos debo de tener un 20% aportado de mi empresa para que esto sea válido, porque no puedo decirle, ¿sabes qué? Tú hazme la película totalmente, ¿no? Entonces todo depende del costo de tu proyecto y de qué porcentaje tú vas a brindar, qué coproductores tengas. Es decir, yo puedo decir, mi empresa, mi proyecto cuesta 100 millones, ¿no? Entonces, ok, al Eficine le vamos a pedir el 80% de esto y yo tengo que comprobar que mi empresa va a dar
un 10% y tú como productor vas a dar el otro 10%. Y ahí ya se reúne todo el pastel. ¿Y el otro 10% sería de iniciativa privada? La iniciativa privada, o sea, sería de mi parte, de mi empresa, que eso es privado, ¿sí? Sería un 10%. Y yo te digo a ti, bueno, pues vamos a unirnos, coproduzcamos esto, tú das otro 10% y le pedimos el 80% a Eficine. Y entonces, así mismo es para la distribución, para producción o distribución. ¿Sí? Claro que la distribución es a menor escala, una producción pues cuesta más que la distribución. Entonces debes de contemplar dentro de la distribución pues todo lo que es publicidad, debes de contemplar también entrevistas, prensa, relaciones públicas, junkets con actores, en fin, hay varios... varios pasos que hay que contar en esta faceta de distribución. Okay. Y en términos contractuales, ¿qué tanto cambia la distribución en salas de cine o en distribuidoras de cine y en plataformas de streaming? Es distinto porque hay muchos requisitos. Generalmente ahora ya se está produciendo mucho cine pensando también en las plataformas, en venderlo a plataformas. Entonces, debes de hacer una investigación de qué es lo que pide la plataforma para que ellos puedan aceptar tu película, es decir, en qué formatos deben de estar grabados, ¿no? Legalmente, cómo está compuesto todo este proyecto, ¿no? Debes de presentar determinados contratos, ¿no?, que pide esa plataforma. ¿Por qué? Pues porque la plataforma, al distribuir ese producto, hay dos formas. Uno, que la plataforma dé el dinero y diga, esta es mi película, esta es una película de Amazon, de Netflix. Y ellos producen, ellos dan el dinero y entonces se rigen bajo sus reglas y normas. Pero si tú, por ejemplo, produces una peli y llegas y dices, oye, pues quiero distribuirla, y entonces te dan un listado y te dicen, a ver, está grabada en tal formato, con tales cámaras, legalmente está constituida por estos rubros, tienes contratos de tal y tal cosa. Entonces, hay esas dos formas, pero si te interesa, pues entonces debes de también contemplar los procesos que pide esa plataforma, aunque esa plataforma no lo esté produciendo. Sí, creo que sería todo por hoy. Quiero agradecerle por su tiempo y sería todo. Muchas gracias. No, por nada. Un gusto.